Muy bien, pues vamos a darle inicio, mis hermanos, a una nueva serie hoy en esta noche. ¿Está listo para la palabra del Señor? Hoy en esta noche vamos a dar inicio con una nueva serie que le titulé El orden de Dios para la familia cristiana. El orden de Dios para la familia cristiana. Y hoy vamos a dar un tema, el tema número 1, un tema introductorio. Lo que le voy a estar diciendo de inicio, de introducción, lo que le voy a dar es, a grandes rasgos, lo que vamos a tratar en esta nueva serie, hermanos, ¿sí? Pero hoy también vamos a tratar el tema, título 1, que le puse, el propósito de Dios para la familia. El propósito de Dios para la familia. Nuestro texto base, mis hermanos, que vamos a estudiar hoy en esta noche, va a ser el libro de Génesis, en el capítulo 9, versículo 1, ¿sí? En lo que usted lo busca, yo le doy, como le decía, una breve introducción acerca de lo que trata este tema, esa nueva serie, y estemos atentos. Entonces, como le decía, hoy iniciaremos una nueva serie titulada El orden de Dios para la familia cristiana. Amén. ¿Cuántos pertenecen a una familia aquí? Levante su mano. Nada más, ¿y los demás no? Todos pertenecemos a una familia, ¿cierto o no? Todos pertenecemos a una familia. ¿Y cuántos pertenecen a una familia cristiana? Amén. Bueno, una buena familia cristiana, mis hermanos, es aquella que se alinea a los principios bíblicos y en la que cada miembro entiende y cumple con la función que Dios le ha dado, porque cada uno de los miembros de la familia cristiana tienen distintas funciones. ¿Sí lo sabía? Si no lo sabía, pues en el desarrollo de esta serie lo vamos a ir viendo y lo vamos a ir aprendiendo y estudiando, ¿sí? La familia, mis hermanos, no es una institución, ¿verdad?, establecida por el hombre. ¿Cuántos saben eso? Fue creada por Dios para el beneficio del hombre. Y cuando me refiero hombre, no me refiero al sexo masculino, me estoy refiriendo al ser humano, ¿sí? Entonces, fue creada por Dios para el beneficio del ser humano y Él es el responsable de administrarla. Así que, mis hermanos, los que somos cabeza de hogar y la ayuda idónea, somos responsables de administrar la familia. ¿Cuántos lo saben? ¿Sí? La unidad familiar bíblica fundamental, mis hermanos, está compuesta por un hombre, una mujer, es decir, su cónyuge, ¿verdad? El esposo, la esposa, y sus hijos naturales o adoptivos, ¿sí? Uno de los principios fundamentales de la unidad familiar es que involucra, mis hermanos, un compromiso ordenado por Dios para la vida de los miembros, ¿sí?, de la familia. Por ejemplo, el esposo y la esposa son responsables de mantener unida a la familia, ¿sí?, a pesar de la actitud actual del entorno cultural, porque ya ve cómo está ahorita en esos tiempos la situación. Entonces, uno como esposo, como esposa, somos responsables de cuidar a nuestros hijos del entorno, ¿verdad?, de estarlos instruyendo, de instruirles, de enseñarles las situaciones que están allá afuera, para que ellos puedan enfrentar esas situaciones, ¿sí? Entonces, por supuesto que, mis hermanos, la exigencia primera para los miembros de una familia cristiana es que todos ellos sean cristianos. Y si alguno de sus miembros de su familia no es cristiano, usted actúe como cristiano, ¿sí? Porque acuérdese que la palabra de Dios dice que aquel que no es cristiano, nosotros lo vamos a ganar con nuestro testimonio, ¿sí? Entonces, dice aquí que todos, la exigencia es que todos seamos cristianos, ¿verdad?, teniendo una verdadera relación con Jesucristo como Señor y Salvador. Amén. Mire, Efesios 5, 22 al 33, los que estuvieron en la cena de matrimonios, se han de acordar de este tema, ¿verdad? Este versículo, esta porción de la Biblia, de Efesios 5, 22 y 33, proporciona las directrices para los esposos y las esposas en una familia cristiana.
Todo esto que les estoy diciendo, mis hermanos, son temas que vamos a ir viendo y vamos a ir desarrollando durante esta serie. Ahora, se requiere que el esposo, ¿qué necesita hacer el esposo? Amar a su esposa, ¿verdad? Como Cristo amó a la iglesia. Y la esposa debe de respetar a su marido y voluntariamente, sujetarse al liderazgo de él en la familia. Y todo esto lo vamos a ir desarrollando, porque yo sé que van a surgir preguntas, pero algunas de estas preguntas durante la serie se van a ir respondiendo, mis hermanos, ¿sí? El papel del liderazgo del esposo debería de comenzar con su propia relación espiritual con Dios, ¿sí? Ese es donde empieza nuestro liderazgo, mis hermanos. Empieza ahí en nuestra comunión con Dios. Y después fluye para instruir a nuestra esposa conforme a la palabra, ¿verdad? Los instruimos a la esposa y a los hijos también en los valores bíblicos, conduciendo a la familia a la verdad bíblica. Amén. Entonces, a los padres también, vamos a estar viendo también esto, a los padres se les instruye para que críen a sus hijos en disciplina y amonestación del Señor. Amén. Eso lo dice Efesios 6:4. Un padre también debe de proveer para su familia, ¿sí? Porque si no lo hace, dicen las Escrituras, que ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Aquel que no provee para los suyos, ¿verdad? Eso usted lo encuentra en primera carta de Timoteo, capítulo 5, verso 8. Entonces, un hombre que no hace ningún esfuerzo para mantener a su familia no puede considerarse como un cristiano. Un varón que no se esfuerza para mantener a su familia, o una mujer también que no se esfuerza para mantener a su familia, no puede considerarse como cristiano, ¿verdad? Y esto no significa, mis hermanos, que la esposa no pueda ayudar en el apoyo a la familia, ¿verdad? Porque Proverbios 31, ¿qué dice? Habla de una mujer virtuosa, ¿verdad? Que también vamos a ir viendo eso. Demuestra que una esposa piadosa seguramente puede hacerlo, ¿verdad? Puede ayudar, puede apoyar en la familia. Aunque el proveer para la familia no es principalmente la responsabilidad de la esposa, sino de la del marido, ¿verdad? Es la responsabilidad principal de proveer a la familia, ¿sí? La esposa puede contribuir, ¿sí o no? Sí, pero la responsabilidad principal es del varón. Amén. Al hombre se le dio a la mujer, al hombre se le dio la mujer con el propósito de ayudarle. Es decir, que ella es nuestra ayuda idónea. Porque dice Génesis 2:18 que el Señor vio al hombre y dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Una ayuda le voy a hacer, ¿verdad? Y dice Dios que creó a la mujer. Y bendito Dios, ¿no? Por eso. Que creó a la mujer y ahora es nuestra ayuda, ¿verdad? También al hombre se le dio a la mujer para tener hijos, ¿sí? El esposo y la esposa en un matrimonio cristiano deben permanecer fieles el uno al otro para toda la vida, ¿eh? Para toda la vida. Hasta que la muerte nos separe, mis hermanos, ¿sí? Dios, mis hermanos, declara la igualdad de valor en que el hombre y la mujer son creados a imagen de Dios. Y por lo tanto son igualmente valiosos para Dios, para Él. El hombre y la mujer tienen el mismo valor. ¿Sí lo sabía o no? El hombre y la mujer tienen el mismo valor delante de Dios, ¿sí? Sin embargo, esto no significa, mis hermanos, que los hombres y las mujeres, ¿verdad? Tienen funciones idénticas en la vida. Eso no significa, ¿verdad? En general, las mujeres son más expertas en la crianza y el cuidado de los niños, mientras que los hombres están mejor equipados para proveer y proteger a la familia, ¿sí? Por lo tanto, son iguales en la posición, ¿sí? Pero cada uno tiene que cumplir una función diferente en el matrimonio cristiano. Sí, eso lo vamos a ir desarrollando. Yo sé que van a surgir preguntas, pero lo vamos a ir estudiando, mis hermanos.
Un matrimonio cristiano, fundamental para una familia cristiana, sigue las instrucciones bíblicas sobre el sexo también. Porque también de eso vamos a hablar, mis hermanos, ¿sí? La Biblia contrarresta el punto de vista en muchas culturas que dice que el divorcio, que el vivir juntos sin estar casados y el matrimonio entre personas del mismo sexo son aceptables a los ojos de Dios. Eso dicen en algunas culturas, pero vamos a ir viendo que eso no es así. La sexualidad expresada según los estándares bíblicos es una hermosa expresión de amor y compromiso, mis hermanos. Si esto está fuera del matrimonio, es pecado. Tener relaciones íntimas fuera del matrimonio es pecado. Así que ya lo saben, jóvenes, ¿verdad? Es pecado. A los hijos se les da dos responsabilidades a los hijos, ¿sí? Dos responsabilidades primarias en la familia cristiana. La primera es obedecer a sus padres y la segunda es honrar a sus padres. Eso viene en Efesios 6, del versículo 1 al 3. Obedecer a los padres, mis queridos jóvenes que están aquí y todos los que somos, que tenemos padres, ¿verdad? Obedecer a los padres es el deber de los hijos hasta que alcancen la edad adulta. Pero honrar a los padres, mis hermanos, es una responsabilidad para toda la vida. Para toda la vida. Dios promete sus bendiciones a quienes honran a sus padres. Porque eso dice la palabra, ¿verdad? Que esta es un mandamiento con promesa, ¿verdad? Que honres a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida, ¿sí? Idealmente, mis hermanos, una familia cristiana tendrá a todos sus miembros comprometidos con Cristo y con su servicio, ¿sí? Cuando el esposo, la esposa y los hijos cumplen sus funciones designadas por Dios, entonces la paz y la armonía reinarán en el hogar. Pero si tratamos de tener una familia cristiana sin Cristo como la cabeza, o sin adherirnos a los principios bíblicos que el Señor amorosamente ha provisto para nosotros, el hogar sufrirá, mis hermanos. Si no ponemos a Cristo como el centro o como cabeza de nuestra familia, vamos a sufrir, ¿sí? Ahora sí, vaya a su Biblia en Génesis 9:1 y vamos a leer lo que dicen las Escrituras. Entonces todo esto que le hablé, mis hermanos, como una introducción, todo esto que le hablé lo vamos a ver durante toda esta serie, ¿sí? Así que abra su Biblia en Génesis 9, versículo 1. Y dice ahí, dice la palabra del Señor: bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo, ¿qué les dijo? Fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Vamos a orar, mis hermanos. Padre, te damos gracias a ti hoy en esta noche por tu presencia entre nosotros. Te rogamos, Señor, que tú hables a nuestro corazón, que hables a nuestro espíritu, para poder recibir esos principios, esos consejos que tú tienes para nosotros, para llevar la familia conforme tú has planeado y como tú tienes planes, Señor, en la familia. Queremos, Señor, ser abiertos, queremos, Señor, estar atentos y queremos poner por obra todo lo que aquí se nos enseñe, Padre. Te damos gracias porque tu palabra es viva, es eficaz y tu palabra no vuelve vacía. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Entonces, estas palabras que leímos, mis hermanos, de Génesis 9:1, donde dice que bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo fructificar y multiplicar y llenar la tierra, ¿verdad? Estas mismas palabras que Dios repitió a Noé y a sus hijos, las mismas palabras son las mismas palabras que Dios le había dado a Adán y a Eva antes de desobedecer su mandato. ¿Para qué Dios le dio esta indicación o estas palabras? ¿Para qué? Para que no olvidaran el propósito por el cual habían sido creados, ¿sí?
No solo fue para recrearse en su sexualidad, ni solamente para disfrutar las bendiciones que el huerto les ofrecía. ¿Cuáles eran esas bendiciones que el huerto ofrecía ahí en el Edén? Pues bueno, ofrecía bienestar, ofrecía riquezas materiales, provisión, sustento, ¿verdad? Pero realmente el propósito de Dios, mis hermanos, al haber formado una familia, es para levantar una generación para Dios. Ese es el propósito para la familia, levantar una generación para Dios, ¿sí? Y ese es el principal propósito que todos como familia deberíamos de tener, mis hermanos. Levantar una generación para Dios. Por favor, vaya a Malaquías, en el capítulo 2. Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento. Malaquías está antes de Mateo. Malaquías 2, versículo 15. Si es Malaquías 2, 15. ¿Lo tiene? Dice: ¿no hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. ¿Se fija lo que dice ahí? Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Fíjese, está diciendo, ¿no hizo él uno? ¿Cuáles son las matemáticas de Dios, mis hermanos? 1 más 1, 1. Bien, hermana, tiene 10. Las matemáticas de Dios son así. 1 más 1 es igual a 1. Hombre y mujer los hizo para que los dos se juntaran y fueran uno. ¿Sí? Por eso dice aquí, ¿no hizo él uno? El hombre y la mujer, el matrimonio es uno. Es uno con Dios. ¿Sí? Dice ahí, habiendo en él abundancia de espíritu. ¿Y por qué uno? Pregunta aquí el autor que escribió Malaquías. ¿Por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. ¿Sí? Guardaos pues en vuestro espíritu y no sean desleales con la mujer de su juventud. Si usted trae a la mujer de su juventud, voltea a verla. Véala con amor, no con ojos de odio. Voltea a verla. Ella es la mujer de su juventud. ¿Se acuerda cuando usted trataba de conquistarla? Cuando usted quería, ya me estoy desviando un poquito del tema, pero acuérdese, no seamos desleales, ¿verdad? De la mujer de nuestra juventud. Dios, mis hermanos, está buscando personas fieles al pacto matrimonial, que puedan levantar una generación para Él. ¿Sí? Y esta es una gran labor que nosotros los padres debemos de tener, mis hermanos. Levantar una generación para Dios. Y el título de esta serie lo dice todo, ¿verdad? Se supone que vamos a estar hablando a familias cristianas, mis hermanos. Se supone, ¿verdad? Y pues a lo mejor alcanzamos a otras que no son cristianas también, ¿verdad? Por medio de las redes, ¿verdad? Entonces todo lo que nosotros hagamos como familia, mis hermanos, debe de ser para exaltar a Dios, para glorificar a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Nosotros como padres, mis hermanos, debemos de tener una relación con Dios para llevar a nuestros hijos a que ellos tengan esa relación con Él y así poder levantar una generación para Dios. Amén. Ustedes, mis hermanos, han leído en el libro de Josué y de Jueces, ¿verdad? De seguro lo han leído, que hubo una generación que no conoció a Dios. ¿Sí lo ha leído? Hubo una generación que no conoció a Dios. ¿Por qué no conocieron a Dios? ¿Por qué? Porque no tuvieron el cuidado los padres de buscar que sus hijos siguieran esa línea de buscar a Dios, de tener una relación con Dios. ¿Cuántos de nosotros como padres enseñamos a nuestros hijos, instruimos a nuestros hijos en las cosas de Dios? ¿Lo estamos haciendo? Sería una pregunta, ¿verdad? Y hoy en día, mis hermanos,
esta nación en la cual hoy habitamos, en la cual nosotros vivimos, está sucediendo lo mismo que le pasó a Josué, ahí en esa generación de Josué y de jueces, ¿verdad? Está sucediendo lo mismo. Muchas iglesias, mis hermanos, angloamericanas sobre todo, están muriendo porque los padres, porque las familias, los padres, los que se encargaban de cuidar, ¿verdad?, de resguardar a las familias, no se preocuparon de que sus hijos siguieran esa misma línea de buscar a Dios, de tener una relación con Dios. ¿Por qué, mis hermanos? Porque el enfoque que los padres les transmiten a sus hijos está basado en las cosas materiales y terrenales. Nada más por eso. En esta nación, mis hermanos, está basado solamente en esas cosas, que son, ahora sí que no son eternas, que son efímeras, que no son duraderas, porque las cosas de Dios son duraderas, mis hermanos, ¿sí? Y es en eso donde nosotros tenemos que levantar a esa generación, ¿verdad? Yo le hago una pregunta y usted mismo respóndasela, ¿sí? ¿Usted verdaderamente trabajó o está trabajando en poner en primer lugar y prioridad a Dios? Usted mismo respóndase esa pregunta. Porque el tener cosas materiales, mis hermanos, no es malo. No es malo tener cosas materiales. Que estudien, nuestros hijos que entren a una universidad y que estudien, no es malo. Que aspiren a un buen trabajo, no es malo. Pero a estas cosas no se le deben de dar la prioridad, mis hermanos. Tenemos que respetar el consejo que Dios nos da en el orden de Dios. Amén. Y nosotros, todos los que nos llamamos cristianos, que tenemos hijos, que tenemos una familia, ese debería de ser nuestro principal propósito, ¿sí? Porque es el propósito principal también de Dios, ¿verdad? ¿Y cuál es ese? Que sea levantada una generación para Dios, que conozca a Dios, que exalte a Dios y que glorifique a Dios. Yo pensé que iba a decir aleluya, gloria a Dios, y que le iba a dar un aplauso al Señor, ¿verdad? Pero ya vi como que se quedó así. En esos tiempos, mis hermanos, en estos tiempos, usted ha visto todos los problemas que existen dentro de las familias. Usted se ha de dar cuenta con los vecinos, quizá, o con otros familiares, en la misma familia, pero con otros núcleos, ¿verdad? Dentro de la misma familia, pues nos damos cuenta de los problemas que existen, ¿verdad? Y ¿sabe una cosa? Hay una decadencia en la cuestión familiar, de tal manera que las familias, en las familias hay una desintegración familiar, ¿verdad? Pero usted y yo tenemos todo, mis hermanos, para que Dios sea exaltado a través de nuestras vidas. Amén. Por eso Dios está buscando personas fieles al pacto matrimonial que puedan levantar una generación para Él. ¿Sí? Adán y Eva, mis hermanos, fueron creados con la finalidad de instituir la primera unidad familiar. Adán y Eva, ¿sí? Adán y Eva fueron la primer familia. Y Dios, a través de 3 pasos, mis hermanos, les reveló su propósito. ¿Cuál era ese propósito, mis hermanos? Paso número 1, la fructificación. Que significa la procreación de hijos. Usted me puede decir, pastor, entonces ¿por qué hay familias que no tienen bebés? Podría usted preguntar, ¿verdad? Y es válida la pregunta. Pero yo le respondería, bueno, pues eso debemos de preguntárselo a Dios, ¿verdad? Porque Él tiene un plan y un propósito particular en aquellas familias en donde no han podido procrear. Ahora yo le pregunto, ¿son más las familias que han procreado o las que no lo han hecho? Usted dígame. Son más las que han procreado que las que no, ¿verdad? Entonces con eso nos damos cuenta que la respuesta es clara, ¿verdad? Que son más las que han procreado. Entonces aquí vemos que el propósito de Dios se cumple en las familias cuando hay una fructificación. Amén. El punto número 2 o el paso número 2 es la multiplicación, ¿sí? Que era lo que veíamos en
en Génesis 9:1, ¿verdad? Que ese era el propósito de Dios. La multiplicación, que quiere decir reproducirse, ¿verdad? ¿Qué es reproducirse? Mire, tenemos que reproducirnos, por ejemplo, yo en mi caso, ¿verdad? Yo estoy casado hace ya 26 años, ya mero cumplo 27 años. Ay, mi amor, ¿cómo me has aguantado, verdad? 27 años ya de casados. Mi esposa y yo tuvimos 4 hijos. 4. Aquí hay 3, 4 que estaba aquí, ¿verdad? 4 hijos, mis hermanos. Y estos hijos míos, llegará el día, ¿verdad? Que si Dios lo permite, de que ellos se casen y también formen una familia. Y ellos van a tener la misma responsabilidad que nosotros tuvimos con ellos, de educar a sus futuros hijos desde la palabra de Dios, ¿sí? Y debemos de seguir de generación en generación, que siempre levanten el nombre de Dios. Y eso, mis hermanos, es lo que Dios busca, ¿verdad? Por eso Dios estableció una familia para exaltarle a Él, una generación para Él. Reproducirse, eso es lo que estamos hablando. ¿Qué es reproducirse? A ver, estamos hablando del punto 2, que la multiplicación es reproducirse. Le doy un ejemplo claro. Es como cuando usted quiere grabar un CD original. Bueno, antes se usaba eso, ¿verdad? Ahora ya no. Usted tenía un CD y usted lo reproducía en otros CDs, ¿verdad? Y luego después los vendía y luego le caía la policía y lo metía a la cárcel por andar pirateando, ¿verdad? Pero eso es reproducir, ¿verdad? Reproducir, a eso se refiere, ¿verdad? Y eso, mis hermanos, son los propósitos que debemos de tener. Si usted tiene todavía hijos pequeños, está en muy buen momento para que les enseñe, mis hermanos, para que les instruya, ¿verdad? Muchos de los padres tienen hijos adolescentes y jóvenes, y muchos de ellos ya no quieren ir a las iglesias. Pero aquí deberíamos de examinarnos y preguntarnos por qué no quieren ir a la iglesia, ¿sí? Si es por una apatía de parte de ellos, de los jóvenes, de los adolescentes, usted puede trabajar también en animarles, ¿verdad? Y con la ayuda del Espíritu Santo, quien es el que convence, ¿verdad? Y redarguye, pues Él convencerá a que ellos, a que estos jóvenes, a que estos adolescentes tomen ese amor y ese deseo y ese gusto por venir a la iglesia. Y que busquen las cosas de Dios. Si es apatía de parte de ellos, ¿verdad? Pero probablemente, mis hermanos, quizá no están viniendo, o no están viendo más bien esa pasión, ¿verdad? Y esa convicción que nosotros quisiéramos ver en ellos. Ellos no están viendo eso en nosotros. Y muchos adolescentes y jóvenes en esa etapa de sus vidas están siendo desanimados, desalentados de seguir y continuar. A ver, aquí hay jóvenes, levanten la mano los jóvenes. ¿Cuántos de aquí están desanimados o no? ¿O quieren seguir adelante? ¿Cuántos quieren seguir adelante? Levanten su mano. Bien, jóvenes. Dios bendiga a los jóvenes de esta congregación, ¿verdad? En este punto 2, mis hermanos, que habla de la multiplicación, de reproducirse, nos habla de la condición generacional de nuestra raza, ¿sí? Para nosotros los cristianos, no todo termina cuando morimos. ¿Sí lo sabía? No todo termina cuando morimos. Fuimos creados para reproducirnos o perpetuarnos en nuestros hijos. Lo que nosotros hagamos, mis hermanos, va a repercutir en nuestras descendencias, con nuestros descendientes, ¿sí? Para bien o para mal. Y probablemente algunos de ustedes ya han vivido algunas consecuencias, ya las están viviendo algunas consecuencias, en donde ha tomado malas decisiones y ya repercutió en la vida de nuestros hijos para mal. Pero siempre, mis hermanos, Dios nos da la oportunidad de enmendar y de corregir. ¿Cuántos dicen amén? Nunca es demasiado tarde, mis hermanos. Nada está acabado. Todavía Dios nos da la oportunidad de poder solucionar, ¿sí? Y de enmendar aquello que parece que está perdido, pero no. ¿Cuántos saben que Dios tiene el poder para hacer todas las cosas nuevas? ¿Sí? Pero también otros padres, otras han tomado buenas decisiones y han influido bien para sus hijos. Y esa es la labor que tenemos, mis hermanos. Ese es el propósito de Dios. Yo le hago una pregunta. ¿En dónde van a aprender los hijos? ¿En dónde?
En la casa, con la familia. Así es. O sea, me gusta que respondan, ¿verdad? A veces creemos que la responsabilidad de los hijos es la escuela. A veces pensamos eso, ¿sí? Que la responsabilidad de educar a los hijos espiritualmente es en la iglesia, ¿sí? En los dos casos, mis hermanos, están errados. En la escuela le van a enseñar las matemáticas, ¿verdad? Le van a enseñar a sumar, a multiplicar, a dividir, le van a enseñar a leer, le van a enseñar a escribir, ¿verdad? Le van a enseñar de geografía en la escuela. Pero en la casa, mis hermanos, es en donde los hijos van a ser educados. ¿Cuántos dicen amén? En casa, es en casa donde les enseñamos a nuestros hijos a comportarse, ¿sí? A ser amables, a tener educación en cuanto a solicitar permiso para pasar, ¿verdad? ¿Puedo pasar? Es en casa. Educación de recoger su plato de la mesa y que lo lleve al fregador para lavarlo, porque cada quien tiene que lavar su plato, ¿verdad? Bueno, eso en casa es lo que nosotros intentamos o hacemos, que cada quien lave su plato en el que come, ¿verdad? Cuando haya terminado de comer. Y todo eso que vemos, ¿verdad? Todo eso, en todas estas actividades, lo vamos educando, ¿verdad? Vamos educando a los hijos, los vamos formando. Por eso, en casa, como familia, es ahí, en casa, como familia, mis hermanos, donde tenemos que llevar esa parte tan importante, ¿sí? Y quiero comentarle que no estoy de acuerdo con algunas personas en lo siguiente, ¿sí? Algunas personas dicen que la Biblia educa. Y sí, efectivamente la Biblia educa espiritualmente, ¿sí o no? Pero la Biblia no te menciona de una manera específica que enseñemos a nuestros hijos a decir buenos días, ¿verdad que no? La Biblia no enseña de manera específica que enseñemos a nuestros hijos a decir con permiso, ¿verdad que no? A decir por favor. La Biblia no enseña eso, ¿verdad que no? De manera específica, ¿verdad que no? La Biblia no menciona de manera específica que les des un beso a tus hijos de buenas noches. A tus hijos, ¿verdad? O ustedes, hijos, que le den un beso de buenas noches a sus padres antes de acostarse a dormir. Todo eso lo aprendemos ¿en dónde, mis hermanos? En casa, con la familia. ¿Sí? Yo le voy a hacer una pregunta. Y ahí sí respóndame. ¿Cuántos les dan beso a ver, jóvenes primero? ¿Cuántos les dan beso a sus papás antes de irse a dormir? Sí, oye, no, sí, es bien besucón. ¿Pero alguien más? Bien, muy bien, jóvenes. Ahora hay que voltear la tortilla, ¿verdad? Padres, ¿cuántos les dan beso a sus hijos antes de irse a dormir? Y les desean buenas noches. Todo eso se aprende en casa. Todo eso es en casa, mis hermanos. Toda esa formación, ¿verdad? Si usted no lo hace, mi hermano, mi hermana, o jamás lo ha hecho, este es un buen tiempo para comenzar a hacerlo, para ponerlo en práctica, porque eso va a traer un lazo, una unidad mayor a la familia. Es una identificación. Por eso es bien importante, mis hermanos, que las familias no solamente se preocupen por lo espiritual. Lo espiritual es una parte muy, pero muy importante. Pero también tenemos que preocuparnos por lo otro, mis hermanos. Por tener hijos educados. Amén. Por eso le decía que para nosotros no todo termina cuando morimos. Fuimos creados para reproducirnos y perpetuarnos en nuestros hijos. Y les repito, lo que nosotros hagamos va a repercutir en nuestros hijos, ¿verdad? En nuestros descendientes, para bien o para mal. Lo que nosotros hagamos, ¿sí? Tercer propósito. Ya vimos dos, ¿verdad? El primero, ¿cuál era? Fructificación. Y el segundo, multiplicación. Y el tercero es llenar la tierra. Ese es el tercer propósito del que Dios le habló a Adán y a Eva, ¿sí?
llenar la tierra, que significa responsabilidad social. ¿Sí? ¿De qué vamos a llenar la tierra, mis amados hermanos? ¿De qué? De niños, de hijos. Exacto, ¿quién dijo? Bien, es cierto. Y algunos hicimos la tarea muy bien, ¿verdad? Mire, yo tuve 4. 4 hermanos. Bueno, 5, uno que se perdió. Pues 5 pues. Pero uno se perdió. Pero 4 se lograron, ¿no? 4 hermanos. ¿Alguien de aquí tiene más de 4? ¿O 4? ¿Quién me empareja? 4, muy bien, muy bien. 3. ¿Quién da menos? 1, ok. Pero estamos llenando la tierra, ¿verdad? Algunos, pues sí cumplimos con este propósito, ¿verdad? De llenar la tierra, ¿no? ¿Y de qué vamos a llenar? Ya decía mi hermana Alejandra, de hijos, de niños. Ahora, ¿qué clase de hijos, verdad? ¿Qué clase de hijos? ¿Hijos corruptos? ¿Hijos rebeldes? ¿Hijos desobedientes? ¿Hijos delincuentes? ¿Hijos maleducados? ¿O de hijos con el carácter santo y espiritual de la imagen y semejanza divina con la cual usted y yo fuimos marcados? ¿De qué clase de hijos? ¿Qué tipo de hijos estamos formando en el hogar? Esa sería otra pregunta. ¿Qué tipo de hijos? ¿Verdad? Algunos dicen esta frase tan sonada y usted la ha de haber escuchado. Además, hasta usted la dice, estoy seguro. Algunos dicen esta frase: ¿qué mundo le estamos heredando a nuestros hijos? Ve nomás qué feo está todas las cosas. ¿Qué mundo tan feo le estamos heredando a nuestros hijos? Ve qué horrible está este mundo. Es lo que le vamos a dejar a ellos. ¿Verdad? ¿Sí lo ha dicho? Pero la pregunta correcta sería, mis hermanos, ¿qué tipo de hijos le estamos dejando, le estamos heredando a este mundo? Más bien esa sería la pregunta correcta, ¿no lo cree? Y en esto tiene que haber un balance en nuestra manera de vivir, mis hermanos. Hijos corruptos, delincuentes, desobedientes, rebeldes, o hijos con el carácter santo y espiritual de la imagen y semejanza divina para lo que fuimos marcados, ¿verdad? En esta área, mis hermanos, hay muchísimo trabajo, y más dentro del cristianismo, de los cristianos. Creemos que con el simple hecho de traer a nuestros hijos a la iglesia, estamos cumpliendo en todo. Pero eso es un error pensar así, mis hermanos. ¿Sí? No le exagero y no le miento, mi hermano. Pero ha habido situaciones con jóvenes adolescentes que enfrentan a sus papás y les dicen: mira, papá, por muchos años tú me llevaste a la iglesia, ¿sí? Cuando estaba pequeño, pero ahora ya crecí y tengo mayoría de edad. Así que soy libre de decidir lo que yo quiero. Y ya no quiero ir a la iglesia. Muchos se enfrentan con esa situación, mis hermanos. Sí. No todo, mis hermanos, es traerlos a la iglesia. La iglesia debe de ir de la mano con lo que nosotros vivimos en casa. ¿Sí o no? Para que nuestros hijos se enamoren de las cosas de Dios, tenemos nosotros que hacerles el ambiente de tal forma que ellos estén enamorados en casa de las cosas de Dios. Pero si nosotros no oramos como padres, no leemos la Biblia, no los instruimos con la palabra de Dios, escuchamos más la música del mundo que las alabanzas, perdemos más el tiempo en la televisión o en el celular que estudiando la palabra de Dios, entonces ¿cómo vamos a generar ese ambiente? Y sabe, qué bueno que usted está aquí aprendiendo de la palabra. Le doy gracias a Dios por eso. Y yo le puedo asegurar, mi hermano, mi hermana, que esto va a repercutir en la vida de sus hijos. Cuando vean que usted está estudiando la palabra, va a repercutir para bien, porque ese es el principio, mis hermanos. Amén. Entonces, no debemos de olvidar nunca que la familia es el núcleo fundamental
de la sociedad. Amén. Si la familia está enferma, la sociedad está enferma. Y vivimos en una sociedad enferma, mis hermanos, porque las familias están enfermas. Y lo mismo es para la iglesia, mis hermanos. Y lo mismo es para la iglesia. Si la familia está débil, ¿cómo va a estar la iglesia? Débil, ¿sí? Si la familia está enferma, ¿cómo va a estar la iglesia? Enferma. Pero si la familia está fuerte, está sana, la iglesia ¿cómo va a estar? Fuerte y sana. ¿Sí? O sea, si una familia es fuerte, la iglesia es fuerte. No es al revés. Las familias hacen fuertes a las iglesias. ¿Sí? Hace tiempo, mis hermanos, ya como un año, vi una noticia que fue muy sonada en todo México, ¿verdad? No sé si aquí también haya sonado, porque ya ve que pues aquí también se escucha todo lo que pasa en México, ¿no? Se trata de un joven, mis hermanos, hijo de uno de los líderes de un cártel muy famoso en México, ¿sí? Este joven, hijo del líder de este cártel, lo atraparon las autoridades, ¿verdad? Lo estaban ya buscando porque pues era muy malandrín, ¿verdad? Era muy maloso. Y lo atraparon las autoridades allá en México. Y a este joven se le imputaron varios delitos, entre los cuales estaban homicidio, aportación de armas de uso exclusivo del ejército, distribución de droga, entre otros, ¿verdad? Ahora, este joven, ¿qué debió de haber vivido para haber llegado a esa situación? ¿Usted se imagina lo que este joven debió de haber vivido para llegar a esa situación? Si usted lo viera, este joven, no, pues parecía un joven fresita, ¿no? Usted lo veía así con sus camisas polo, de esas de $200, un reloj, de un Apple Watch, ¿verdad? Y lo veía así, bien fresita, bien así chapeteado. Ni parecía malvado, parecía inocente palomita, si usted lo viera, ¿verdad? Pero la pregunta es, ¿en dónde aprendió a hacer lo que hizo? ¿En dónde, mis hermanos? En su casa, en su familia. ¿Cómo lo aprendió? ¿Cómo? Con el ejemplo de los padres. Con el ejemplo del papá. Porque el papá se dedica a eso, ¿verdad? A eso. Entonces, ¿qué sucede? Esta situación se repite de generación en generación. Y esta familia nunca va a ser sana hasta que alguien decida ponerse en la brecha y cortar esa situación. Y decir, hasta aquí, yo quiero otro estilo de vida para mi familia. Ya no quiero lo mismo para ellos. Hasta entonces se va a cortar eso, mis hermanos. ¿Qué hubiese sucedido si yo no hubiese obedecido al Señor? Ya conocerá nuestro testimonio, porque está duro. El testimonio de mi esposa y el mío es un testimonio duro, pero hay que hablar de otras cosas, ¿verdad? No de nuestro testirollo, pero ya más adelante lo conocerán porque se adecúa a esto de la familia, ¿verdad? Pero ¿qué hubiese sucedido si yo no hubiese obedecido al Señor, mis hermanos, cuando le conocí, en darle respuestas a lo que Él me decía? Que dejara ese estilo de vida que yo llevaba, ¿verdad? Que me estaba llevando al fracaso, a la separación de mi esposa, de mis hijos, al sufrimiento de ella, de mis hijos. Si yo no haya cortado con esa cadena, mis hermanos, créanme que yo no estaría aquí, ni mis hijos, ni mi familia. A lo mejor sería una familia disfuncional. Es más, quizás yo estuviera en México, o estuviera haciendo otras cosas. O es más, a lo mejor ya ni estuviera aquí. No sabemos, ¿verdad? Y por lo tanto, pues se hubiera destruido la vida de ellos, de nuestra descendencia. Pero el Señor cambió, mis hermanos, la maldición por bendición. ¿Fue fácil? No, no fue fácil. Se tuvieron que hacer muchos sacrificios y dejar a un lado mis proyectos, mis anhelos, mis deseos. Tuve que hacer a un lado todo eso, mis hermanos. ¿Fue fácil? No. Y por lo regular los padres no quieren pagar el precio de ponerse en la brecha, de pagar el precio, de ponerse a estudiar la Biblia, de buscar las cosas de Dios, de ponerse a orar,
de abrazar a sus hijos, de amar a sus hijos, para romper una generación de apatía, mis hermanos. Porque se necesita mucho del amor, de la comprensión de las familias, pero muchos viven en sus casas como extraños. Tristemente. El papá con la mamá y con los hijos. Y se lo digo por experiencia, porque yo lo viví. ¿Sí? No crea que lo estoy inventando. Yo lo viví. Y eso es lo que heredamos, mis hermanos. Eso es lo que vimos, ¿verdad? Eso lo heredamos, eso lo vimos y eso lo hicimos. Y ese, mis hermanos, no es el propósito de Dios para la familia. Amén. Estamos hablando de que todos conocemos a Dios. ¿Sí o no? ¿Cuántos aquí conocen a Dios? Y Dios es un Dios de amor. ¿Sí o no? Dios es un Dios paciente. ¿Sí o no? Entonces, si verdaderamente somos una familia cristiana, el propósito de Dios es que vivamos como una familia cristiana. Amén. Este es el propósito de Dios, mis hermanos. Romper con actitudes que no ayudan para tener una buena relación familiar. ¿Sí? Ay, pastor, es que no sé qué platicar, no sé qué decirle a mis hijos. Bueno, siéntate con ellos, ¿verdad? Con tus hijos. Y toma cualquier tema, ya sea de la guerra que está pasando ahorita en Ucrania. Oye, ¿cómo ves la guerra? Fíjate, no. Empezar a hablar de eso. O empezar a hablar, no, qué malas son las Chivas, ¿verdad? Pierden y pierden, no ganan. Son buenas las Chivas, pero en la birria. Y ahí empiezas tú a hablar, ¿no? Con ellos. Ahí perdonen los que le van a las Chivas, ¿no? Pero tú empiezas a platicar con tus hijos, ¿no? Con tus hijos y a tomar cualquier tema, ¿verdad? Y eso te va a ir dando confianza con tus hijos y con tu esposa para conocer el corazón de ellos. Y así se van fortaleciendo los lazos familiares, mis hermanos, para dar lugar a las cosas de Dios. ¿Sí? Y al rato ya van a estar hablando el mismo lenguaje. Al rato van a estar orando y tus hijos comenzarán a ver un ambiente diferente en tu casa. Pero tenemos que buscar eso. ¿Sí? No cometamos el error de agarrar a bibliazos a nuestros hijos. No cometamos el error de agarrar a bibliazos a nuestro esposo o al esposo o a la esposa. No cometamos ese error de agarrarlos a bibliazos. Luego, no, la palabra. Ay, no, pues, ¿verdad? No cometamos ese error, mis hermanos. Prediquemos, ¿cómo? Con el ejemplo. Prediquemos con el ejemplo. ¿Sí? Ese es el propósito de Dios, mis hermanos, como familia. Que verdaderamente formemos una generación para Él. No sé qué generación estés formando, pero si no es una generación para Él, pues necesitas rectificar el camino y comenzar a formar una generación para Él. Amén. Juan 10:10 dice, el ladrón no vino sino ¿para qué? Para hurtar y matar y destruir. Y ese es el interés del enemigo, mis hermanos. Que usted y yo tengamos una familia enferma, espiritualmente hablando. ¿Qué sucedió con Adán y Eva? ¿Qué sucedió con ellos cuando desobedecieron a Dios? ¿Qué sucedió? No fueron conscientes de la consecuencia desastrosa que vendría sobre sus descendientes por haberse desenfocado de su principal propósito. ¿Cuál era su principal propósito para Adán y Eva? La familia. Ese era el principal propósito. Y se desenfocaron de eso. Y vean la causa, ¿verdad? Las consecuencias de haber desobedecido a Dios. Vayamos por favor a Génesis 4 y veamos las consecuencias de la mala decisión de Adán y Eva. Y antes de leer, déjenme comentarle que a veces creemos que estar involucrados en un ministerio en las iglesias, eso nos hace que la familia esté más firme. Eso creemos. Pero lo real es que el ministerio, mis hermanos, no es el que sostiene
a la familia, ¿sí? La familia es la que sostiene el ministerio, ¿sí? Y estamos tan involucrados en las actividades dentro de la iglesia que no tenemos tiempo para la familia, ¿sí? Y le repito, no es el ministerio el que sostiene la familia, es la familia la que sostiene el ministerio. Génesis 4:8, ¿lo tiene? Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel. ¿Y qué le hizo? Lo mató. Lo mató. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí, mis hermanos? Una consecuencia de la mala decisión de Adán y Eva repercutiendo en los hijos. ¿Lo está viendo ahí? Por eso es bien importante saber esto, mis hermanos. Usted y yo fuimos llamados a tener una familia cristiana, no de título, sino de hechos. De tal forma que la gente verdaderamente pueda identificarte, y no porque lleves la Biblia bajo el brazo, ¿sí? Sino que la gente te pueda identificar por tu actitud. De esa manera, ¿sí? Génesis 6:5, por favor, nada más dele vuelta a la página. Génesis 6:5. ¿Lo tiene? Dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y todo esto fue consecuencia, mis hermanos, de la mala decisión de Adán y de Eva. Y de la misma manera, cualquier decisión que tomemos como padres, sea buena o sea mala, va a repercutir, va a repercutir en la vida de nuestra descendencia, mis hermanos, de nuestros hijos. Versículo 6. Y se arrepintió Jehová, y se arrepintió Dios de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Dios: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero vea lo que dice el siguiente versículo 8. ¿Qué dice? Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. ¿A qué nos refiere esto, mis hermanos? ¿A qué se refiere esto? Por ejemplo, ¿cómo está la maldad en las calles, en las escuelas hoy en día? ¿Cómo está la maldad? ¿Usted se ha dado cuenta de eso? ¿O vive en un mundo de caramelo? ¿Se ha dado cuenta de cómo está la maldad hoy en día en las calles y en las escuelas? Sí. Y hoy, mis hermanos, se está usando en algunos hogares, en algunos matrimonios, el sacar a los hijos de las escuelas y realizar el famoso homeschool. ¿Se ha escuchado hablar de ese homeschool? Sí. De tener escuela en casa y de que ellos, los padres, se encargan de educar y de enseñar a los hijos. ¿Sí? Es muy respetable esa decisión, mis hermanos, muy respetable, ¿sí? Pero mire, nosotros los padres queremos separar a los hijos del mundo, ¿verdad? Teniéndolos allí en casa. Pero ¿sabe algo, mis hermanos? Esos hijos el día de mañana van a salir al mundo, ¿y cómo lo van a enfrentar? Cuando salgan al mundo, ¿sí? Perdón que ponga este ejemplo, yo puse este ejemplo, pero cuando nosotros ponemos una burbuja o los tenemos en casa y no los preparamos, nosotros los educamos, ¿verdad? A ellos. Es como esos animalitos, mis hermanos, que se crían en cautiverio, ¿verdad? Y cuando los liberas en su hábitat natural, esos animalitos no saben qué hacer. No saben cómo enfrentar ese mundo que se encuentran ellos. No saben cómo defenderse y se los devoran, ¿verdad? Se los comen. Así es la comparación. Y el problema, mis hermanos, es que los cristianos queremos cristianizar todo, ¿verdad?
Todo lo queremos cristianizar. La escuela cristiana, el cine cristiano, el café cristiano, el restaurante cristiano, la peluquería cristiana. Todo lo queremos cristianizar, mis hermanos. Pero entonces, ¿dónde vamos a hacer luz entonces? ¿Dónde vamos a hacer luz? Tenemos que hacer luz. ¿Sí o no? Mire, hoy en día en las escuelas está muy dura la situación. ¿Cuántos lo saben? ¿Sí? Le van a invitar a nuestros hijos a tomar. Le van a invitar a nuestros hijos a fumar, a probar droga, a tener relaciones fuera del matrimonio. El mundo está haciendo su trabajo. ¿Y los padres qué estamos haciendo? Nosotros como padres, mis hermanos, tenemos que hacer nuestro trabajo en casa. ¿Sí? Preparar de tal manera a nuestros hijos que salgan al mundo a enfrentarse con todo ese tipo de situaciones. ¿Sí? Pero sin que el mundo los gobierne, que ellos puedan saber a todo lo que se van a enfrentar y que sepan decir no a todo aquello que el mundo les ofrece. ¿Sí? Es la preparación en casa, mis hermanos. Nosotros los preparamos y oramos por ellos también. ¿Cuántos dicen amén, padres? ¿Cuántos de aquí tienen o tuvieron el privilegio de llevar a sus hijos a la escuela? ¿Cuántos los tienen o tuvieron el privilegio de llevar a sus hijos a la escuela? Algunos los siguen llevando, ¿no? Algunos los siguen llevando. Y es un privilegio, mis hermanos, llevar a nuestros hijos a la escuela. ¿Sabe que esto parece insignificante? Ay, llevar a mi hijo a la escuela, ay, si está aquí a la otra calle, ¿no? Parece insignificante, ¿no? Primer día de clase se iban los papás llevando al hijo, ¿no? Y así hasta algunos así, ay, qué ridículo, ¿no? Pero eso parece insignificante, pero ¿sabe algo? Esto marca a los hijos. Ellos lo van a recordar siempre. Van a recordar siempre, mis padres me llevaron a la escuela. Y ellos van a llevar a sus hijos a la escuela también. Amén. Así que si aún no lo hace, le recomiendo que comience a hacerlo, ¿sí? Y esto va a tener una relación más estrecha con los hijos. Y si se puede despedir de ellos, despídase de ellos, también denle su beso. Aunque algunos ya dicen, ay, vete para allá, porque ya se están bigotones y ya no quieren su beso. Ay, me están viendo todos. ¿Ah? Van a pensar, ¿qué van a pensar? ¿Ah? Así me decían mis hijos cuando me despedía de ellos. Les daba su beso y luego, ay. ¿Sí o no, muchachos? No se echen de cabeza, hijos. Pero sí, así de bigotones, ¿no? Es más, al Santi nomás porque yo me voy a las 5 de la mañana, antes de las 5 de la mañana me voy a trabajar. Si no, yo lo llevaba y estoy seguro que hasta su beso me daba, ¿verdad? ¿Sí o no, mijo? Sí, porque es bien besucón. Pero si aún no lo hace mi hermano de llevar a sus hijos a la escuela, le recomiendo que lo haga, ¿sí? Eso va a traer una relación más estrecha con los hijos, ¿sí? La palabra dice que Dios pone el querer como el hacer, ¿sí o no? Si usted no tiene una necesidad de integrarse con sus hijos, pues Dios no le va a ayudar, ¿sí? Porque Dios no suple una necesidad que no existe. Pero si usted tiene necesidad de formar una familia que ame a Dios, que esté bien formada, Dios le va a respaldar y Él le dará sabiduría para que lo haga. Pero, aquí entra un pero, ¿verdad? Si no tiene esa necesidad, si para usted es igual que sus hijos vengan o no vengan a la iglesia, si para usted es igual que sus hijos saluden o no, si para usted es igual que tener una buena relación con su esposa, con sus hijos o no, Dios respeta eso, ¿sí? Pero si usted tiene una necesidad primordial en su vida de tener una familia que levante y exalte y glorifique el nombre de Dios, Dios le va a respaldar. Amén. Pero necesita primeramente estar convencido, mi hermano, mi hermana, de lo que usted tiene que hacer, ¿sí? Tenemos todo, mis hermanos. Tenemos a Dios de nuestro lado. Y si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros?
Tenemos a Dios de nuestro lado. Nada está perdido. Nada es imposible. Podemos reiniciar, darle un reset y poder iniciar nuestra relación con nuestros hijos, con nuestra esposa. Nada está perdido, pero va a costar, mis hermanos. ¿Va a ser fácil? No va a ser fácil. Pero tenemos que intentarlo. ¿Sí? Morir en el intento, mis hermanos. Pero Dios nos va a respaldar y Él nos va a ayudar y nos va a dar sabiduría. ¿Sí? Toda aquella generación de Adán y Eva se corrompió delante de la presencia de Dios en gran manera. Era una época no muy diferente a esta, No era muy diferente, era muy similar a esta época que vivimos actualmente. No había armonía en los hogares. No se creía en el concepto de la familia según Dios la instituyó. Las relaciones no eran estables. Los hogares se desintegraban con facilidad. El concepto de sexualidad estaba totalmente desvirtuado. Hombres y mujeres adulteraban, ¿verdad? Eran adúlteros. Hijos fuera de la relación matrimonial. Esa era la vida en la generación de Adán y Eva. Similar a la actual. No ha cambiado, ¿se da cuenta? La maldad está creciendo, va aumentando. Pero lo que me gusta de esta porción de la escritura que leímos, mis hermanos, ahí en el versículo 8 de Génesis 6, sí era 6, ¿verdad? ¿Qué leímos? En el versículo 8. Noé halló gracia delante de los ojos de Dios. ¿Sabe? El mundo está horrible, pero usted y yo podemos hallar gracia delante de los ojos de Dios. Y Dios nos puede ayudar a cambiar el concepto de familia en este mundo. Ese es el tiempo, mis hermanos. Dios está buscando hombres y mujeres que, al igual que Noé, se determinen en establecer la diferencia. Actualmente el concepto del cristianismo, mis hermanos, está muy diluido. Hay muchos cristianos que se dicen cristianos, pero sus frutos no tienen nada que ver con el concepto del cristianismo. ¿Sí? Se emborrachan, se adulteran, dicen mentiras, se dejan llevar por sus pasiones desordenadas. ¿Y dónde está la diferencia? Dicen ser cristianos y hacen las cosas que hace el mundo. ¿Dónde está la diferencia? ¿Sí? Déjale digo algo, mis hermanos. Los cristianos estamos como en un aparador. Así estamos los cristianos. Los que somos verdaderos cristianos, estamos como en un aparador. La gente ve el comportamiento que nosotros tenemos. Por eso debemos de ser bien sabios y aún con mayor razón, ¿verdad? Porque nuestros hijos están al pendiente de nosotros como padres. ¿Sí o no, hijos que están aquí, jóvenes? ¿Están ustedes al pendiente de sus padres viendo el ejemplo? ¿Lo que hacen, sí o no? Sí. Están al pendiente, están atentos viendo lo que hacen sus padres. Ya para concluir, mis hermanos. Para concluir, Dios está buscando hombres y mujeres al igual que Noé, que estén determinados en establecer la diferencia, que luchen por el establecimiento de los valores morales de sus familias, que tengan convicción, que sean radicales, que le puedan demostrar al mundo que sí es posible en estos tiempos difíciles levantar una familia con principios y una generación de hijos que no corren detrás del desenfreno de este mundo. ¿Sí? Una familia sin propósito es como un barco a la deriva. Póngase de pie, mis hermanos, vamos a orar. Oh, gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, mi Dios. Cierre sus ojos por un momento al Señor. Vamos a hacer una oración a nuestro Dios. Gracias, Padre. Te alabamos, te bendecimos a ti, oh Dios. Señor, tú estás buscando, Padre. Tú estás buscando una generación
Tú estás buscando padres, estás buscando hijos que marquen la diferencia. Gracias, Señor, porque tú eres bueno. Te rogamos, Señor, que nos des sabiduría. Sabemos que no es fácil, Padre, el llevar la familia. No es fácil el volver a iniciar. Quizá la carga pueda ser mayor, quizá pueda ser más difícil, pero nunca es demasiado tarde, Señor, de volver a iniciar, de retomar. Por eso en esta noche te rogamos, Padre, que a cada una de las familias aquí representadas y de aquellos que nos ven por las redes sociales, que les des la sabiduría, Padre, para que ellos puedan enfrentarse en esta situación con valentía. Que tú puedas darles la sabiduría, la entereza, la fuerza, para que las familias puedan ser restauradas, las familias cristianas, Señor. Y aquellos que tienen una buena relación con sus familiares, que puedan seguir, Señor, con esa misma relación y que cada día se fortalezcan más y más esos lazos familiares, para que puedan ser beneficiadas las generaciones venideras de los hijos, de los hijos y de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Gracias, Padre, por tu palabra, por hablarnos, por instruirnos, y queremos poner en práctica, Señor, todo lo que tú hoy nos has hablado al corazón. No importa lo difícil que pueda ser, pero nosotros queremos ponernos en la brecha y cortar con esta situación, Señor. Gracias te damos a ti en el nombre de Jesús. Amén y amén.